Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 30. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Adelante hasta el versículo 30, Cecilia. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata. Solamente así podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque Muy bien. ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Gracias. Interesante lectura. Y ya más o menos nos damos una idea de qué se va a tratar el estudio. Porque primeramente vemos en los primeros versículos que leímos que de nuevo la gente se agolpó, de modo que el Señor Jesús y los discípulos no podían comer pan. Había tanta gente que atender. Anteriormente habíamos visto cómo se agolpaba la gente. Después vamos a seguir viendo en este Evangelio de Marcos cómo la gente sigue agolpándose. La palabra agolparse quiere decir juntarse en volumen para ver algo, para oír algo. El versículo 21 es interesante porque dice que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. O sea, los suyos escucharon que ahí venía Jesús, indudablemente oyeron el murmullo de la gente o el galopar de la gente. Aquí cuando habla de los suyos, en el versículo 21, en mi opinión personal se refiere a su familia. Aunque hay algunos hermanos que dicen que había amigos íntimos de Jesús que no andaban con él y su familia. La situación es que vienen para prenderle. La palabra prenderle quiere decir a tomarle, para llevárselo. Porque decían está fuera de sí. La palabra o la frase fuera de sí quiere decir está loco. Yo me puedo imaginar que cuando la familia platicaban entre ellos, decían, bueno, ¿y por qué Jesús no está con nosotros? Porque aquí está mi mamá, mis hermanos, están mis cuñados, mis yernos, decía la señora, o está la mamá de Jesús, María. Pero ¿dónde está Jesús? Pues allá anda con la gente. Allá anda escuchando o enseñando a la gente. Entonces ellos vienen
y oyen que Jesús anda ahí, y entonces dicen, pues una buena oportunidad para agarrarle del brazo y llevárnoslo para la casa. Allá en Juan capítulo 7, versículo 5, hay un dato muy interesante. Juan 7, 5, por favor. Que enseña que pues los hermanos de Jesús no creían en Él, o sea, ellos andaban en su mundo, ¿verdad? Es hasta después de que Jesús cumple con su ministerio, cuando vemos a hermanos y a la misma María juntarse con los discípulos de Jesús. Pero ¿qué dice ahí en el 7.5 de Juan, por favor? ¿Alguien más? Juan, adelante. Porque ni aun sus hermanos creían en Él. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Y ahí pudiéramos agregar, María no creía en Él, nomás que en esta ocasión de Juan 7.5 está hablando nada más de los hermanos, porque los hermanos tienen un intercambio con Jesús, tratando de convencerle de que se muestre de una vez que Él es el Rey. Y Jesús le dice, ¿por qué si no llega mi hora? ¿Por qué no subes y te demuestras? Le dicen, y le dice Jesús, no voy a subir todavía, vayan ustedes. Y entonces agrega ahí Juan, porque ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Verdad? En el versículo 22 de Marcos, capítulo 3, aquí vemos a los enemigos que desde un principio se mostraron. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, o sea, estos escribas habían venido ipso facto para ver qué hacía Jesús, para poder tener pruebas en contra de Jesús, quizás enviados por las autoridades, porque estos escribas son aquellos que se encargan de la enseñanza, son aquellos que se encargan de conservar el orden en cuanto a la ley de Moisés, de conservar que todo esté escrito, que todo esté claro. Pero ellos bajan de Jerusalén hacia donde Jesús se encontraba. ¿Y qué dicen estos hombres? Indudablemente que ya traían ellos un encargo en contra de Jesús. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Belcebú, aunque nosotros en la actualidad lo hemos aplicado directamente a Satanás, originalmente era un ídolo, y la palabra Belcebú significa el dios de las moscas. El dios de las moscas. No sé por qué. No sé por qué un ídolo pudiera tener este nombre. Posiblemente donde se juntaba él había mortandad y se juntaban muchas moscas, no sé. Pero ese nombre, Belcebú, nosotros se lo hemos aplicado mucho a Satanás. Yo recuerdo desde mi niñez que uno de los nombres con el cual se mencionaba el diablo era Belcebú. El diablo, Satanás, Belcebú, el chamuco, Lucifer, etcétera, etcétera. Pero este Belcebú era un ídolo de los judíos, o era un ídolo de los paganos, pero que algunos judíos habían adoptado. Y luego dice que por Belcebú y por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O sea, están hablando de un ídolo y están hablando del príncipe de los demonios. ¿Quién es el príncipe de los demonios? Satanás. Satanás es el príncipe de los demonios. Entonces están hablando de Belcebú y están hablando del príncipe de los demonios. Entonces, ya si no quedaba bien, los que escuchaban a los escribas, si no les quedaba bien de que por Belcebú, pues al menos pudieran aceptar que por el príncipe de los demonios. ¿Qué estaban haciendo estos escribas, hermanos? Estaban menospreciando el trabajo de Jesús. Jesús había dado muestras a estas alturas de que hacía las obras de Dios, el Padre. Y hacía las obras de Dios el Padre porque el Espíritu Santo estaba con él. Así de que si se trataba de echar fuera demonios, echaba fuera demonios por parte del Espíritu Santo. Pero ellos decían que por parte del Padre, del príncipe de los espíritus de los demonios. Fíjense el contraste, Espíritu Santo con el Padre de los demonios o el príncipe de los demonios.
Recordemos que una de las señales que Jesús hacía era sacar demonios, y al parecer este era el más dramático o llamativo de los milagros que él hacía. Y por lo que dicen los religiosos, pues esto pudiera ser un golpe muy fuerte en contra de Jesús, que alguien llegara a creer que por parte de Satanás sacaba los demonios. Un golpeteo contra Jesús. Dos puertas. O le ayudaba a Belcebú, el príncipe de las moscas, o el dios de las moscas, o le ayudaba a Satanás, el príncipe de los demonios. Tenían dos opciones las personas para escoger. No, yo digo, tenían tres opciones: creerles a estos o creer que Jesús venía de parte de Dios. Tres opciones. Las dos opciones que ellos ponían, y la tercera opción que era que Jesús venía de parte de Dios. Habiendo Jesús llamado a sus adversarios y a todos los que iban siguiéndole, empieza a hablarles en parábolas. En esta ocasión, las parábolas son ilustraciones o comparaciones. Ilustraciones o comparaciones. Y empieza a citar al menos 4 comparaciones. El versículo 23 dice: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Y luego dice el Señor Jesucristo: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Contesten esta pregunta. Ustedes dicen que por el príncipe de los demonios echó fuera a los demonios. Ahora yo les pregunto, ¿cómo Satanás puede estar en contra de Satanás? ¿Será tan torpe Satanás que se ponga en contra de sí mismo? ¿Que no es un ser poderoso, inteligente para lo malo? ¿Un ser astuto? ¿Cómo podría este ser estar peleando contra sí mismo? Contéstenme esa pregunta, le dice a los escribas. Les dice: si un reino está dividido contra sí mismo, o sea, para ilustrar esto de que Satanás no puede estar en contra de Satanás, empieza hablando ahora de un reino. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. La primera comparación: si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. ¿Cómo comparamos esto nosotros para comprenderlo en nuestra cultura o en nuestra historia o en nuestra forma de vivir? México estuvo enfrascado en una revolución en los 20 del siglo pasado. Eran mexicanos contra mexicanos. ¿Qué iba a pasar con el país de México si esa revolución no hubiera acabado, si hubiera seguido más tiempo? Duró pocos años, duró creo 5 años, 6. ¿Qué hubiera pasado si esa revolución no hubiera parado? Si hubieran extinguido los mexicanos unos contra otros. En Estados Unidos, cuando el país apenas estaba tomando forma, empieza el pleito de los del sur contra los del norte. Los yanquis contra los confederados. Y fue una pérdida muy grande. No había comida, no había hombres en la casa, todos se tenían que ir de leva. Las mujeres se tenían que hacer cargo de las granjas solas. Bueno, sí había hombres, pero eran hombres que evadían la responsabilidad de ir a pelear, ya sea con los del norte o con los del sur. Pero era Estados Unidos contra Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado si esa lucha se hubiera prolongado? Se paró esa lucha.
llega un momento en que se para porque empiezan las pláticas de los políticos y llegan a un acuerdo y llegan a un arreglo y se para la lucha. Y empieza el país a crecer. Igual pasó en México también, después de la revolución. Entonces, un país dividido contra sí mismo no puede prevalecer. ¿Qué pasó con los judíos? En el tiempo antiguo, los judíos vivían como un reino de 12 tribus. Poderoso, era la casa de Dios. Pero luego se les ocurre dividir el reino de Dios en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y entonces las demás naciones fácilmente podían hacer víctima a una parte o a otra o a las dos. Porque los mismos israelitas estaban divididos. Entonces el Señor Jesucristo les está poniendo un ejemplo, les está poniendo una comparación que a todas luces se entiende. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Los escribas, personas doctas, estudiosas, conocedoras de las letras, conocedoras de la historia, conocedoras de la palabra de Dios, estas personas entendían perfectamente esta comparación. Entonces, ¿cómo decían que él sacaba los demonios por parte del diablo? O sea, decirle al diablo, salte diablo. El mismo diablo decirle al diablo que se salga, que se vaya. ¿Comentarios o preguntas, hermanos? Antes de entrar al versículo 25. Preguntas o comentarios, por favor. Si no hay, vamos a continuar. Versículo 25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Alguien me puede platicar un poquito de lo que es una casa dividida? Que al leer este versículo 25 se venga a la mente de lo que está hablando el Señor Jesús. Lo que está hablando él era tan claro en el tiempo de los escribas como es claro en este tiempo. ¿A qué se refiere con una casa dividida, hermanos? ¿Qué es una casa? ¿Qué es una casa? Cuando hablamos de personas, ¿qué es una casa? Padres, hijos, ¿verdad? Padres, hijos, familia. Ahora, ¿cuáles son los pilares de un hogar? Los padres. ¿Y qué pasa cuando el papá le dice al hijo o a la hija, adolescente, rebelde, no hagas eso? Y la mamá le dice, sí, hazlo, no pasa nada. ¿Qué enseñanza o qué lección se deja al adolescente? Están divididos. Puedo hacer lo que me dé la gana. Mi papá me regaña, mi mamá me apoya. O viceversa, ¿verdad? A veces el alcahuete es el papá y la rigurosa es la mamá. ¿Sí me explico? Bueno, es una forma muy sencilla de poner una forma en que el hogar puede estar dividido. Esa es una forma en que el hogar puede estar dividido. Otra forma en que el hogar puede estar dividido es que no hay un acuerdo entre papá y mamá en otras cosas. Una forma en que un hogar puede estar dividido es en cuanto que uno de los dos pilares esté siendo infiel, esté fallándole al otro. Ahí hay una división. Un hogar dividido, hermanos, es un hogar que no tiene dirección. Un hogar dividido es fácil de destruirse. Un hogar dividido es como la casa que es edificada sobre la arena. Vienen vientos, soplan tempestades, viene lluvia y cae sobre la casa y la casa se cae. Y viene a ser la desgracia del dueño de la casa muy grande. Invirtió dinero para tirarlo. ¿Qué otro ejemplo tenemos de una casa dividida? En el tiempo de Jesucristo, ¿cómo era que se dividían las casas?
Que uno se llena a Dios y otros no. Pudiera ser, ¿verdad? Que unos eran bien devotos, parte de la familia eran bien devotos a las cosas de Dios y otros eran bien rebeldes a las cosas de Dios. Ahí está la casa dividida. Hasta en el sentido religioso la casa está dividida, hermanos. Está como ahorita también. Algunos vienen a las reuniones y unos no. Y unos no quieren. Sí, es igual como si fuera una familia. Una división. Están divididos en dos partes. Así es, hermano. ¿Sí? Unos quieren adorar y servir a Dios y otros no quieren. Se divide. ¿Verdad? Por el lado religioso se divide. Hermano Vicente, ¿quería decir algo? Me acuerdo yo mucho de un dibujo que veía con mucha atención cuando estaba pequeño. No entendía el dibujo. Y pasaron meses y meses, yo creo como al año, 2 años, todos los días lo veía el dibujo porque yo repartía donas cuando estaba chavalillo e iba a diferentes comercios. Y en los comercios siempre tienen cuadros así llamativos que le llaman la atención a la gente. Ah, mira lo que dice ahí. Ah, mira ese señor que está ahí retratado, no lo había visto. Cosas así ponen. Y yo me acuerdo que tenían un cuadro de 2 burros. ¿Y por qué? Pobres animales siempre los ponen en ese plan, hombre. Estaban amarrados con un mecate. Y allá había una mata de alfalfa. Y acá había otra mata de alfalfa. Y entonces el que estaba en este lado quería ir para comerse aquella mata de alfalfa. Y el que estaba de este lado quería ir para comerse esta otra mata de alfalfa. Y se jaloneaban y se quedaban hasta que se cansaban y se sentaban. Y luego se levantaban y al ratito se volvían a dar otros jalones y el mecate estaba muy fuerte. No se podía, no lo reventaban. Y se quedaban ahí bien cansados y con hambre. Y luego ya el tercer cuadrito muestra que a uno se le prende el foco, ¿verdad? Un retrato, un dibujo de un foco arriba de la cabeza del burro. Y lo platica con su compañero. Y luego ya se ve en el cuarto cuadro, cuando los 2 juntitos, para no jalonearse, van y se comen el montón de acá, y luego los 2 juntitos van y se comen el otro montón. Pero al principio estaban divididos, hasta que unieron su mentalidad, ¿verdad? Su forma de pensar o su, ¿cómo se le dice lo que tienen los animales? En vez de inteligencia tienen, ¿perdón? Instinto. Su instinto de conservación, ¿verdad? Los hizo hacer un acuerdo. Entonces, un hogar dividido no puede prevalecer. ¿Qué hubiera pasado si esos burritos no se hubieran puesto de acuerdo? Se hubieran muerto de hambre, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las comparaciones que les pone el Señor Jesucristo en el versículo 25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y otra vez, ahora con más claridad, asimismo si Satanás, el versículo 26, se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que él mismo provoca su fin. ¿Usted cree que le podían contestar al Señor Jesucristo con estas comparaciones? ¿Qué le podían contestar a él? ¿Qué podían contestar que fuera contrario a eso? Bueno, cuando uno estudia al Señor Jesucristo, sus palabras, y no nada más lo que dijo él y que en muchas Biblias está de color rojo, sino todo lo que compete a la palabra de Dios, hermanos. Pero si vamos siguiendo a Jesús, nos interesa mucho lo que él dijo y lo que él hizo. Pura sabiduría, hermanos. Pura vitamina. Mire, mi esposa y yo, siempre pongo al burro por delante, hablando de burros. Mi esposa y yo hemos tomado la decisión de vitaminarnos con los famosos jugos verdes. Y ya tenemos cerca de 1 mes tomándolos. Y sí nos han ayudado.
Mucha vitamina, mucho magnesio, mucho potasio ahí, pero al natural, hermanos, por los jugos verdes. Y eso es lo que el cuerpo más necesita, el magnesio y el potasio. Y de ahí se desprende el zinc y la vitamina C, la vitamina A. Todo está involucrado ahí en el jugo verde. Pura vitamina. Yo siento más clara la vista. Mi vista estaba muy cansada. Preparo de 3 a 5 estudios por semana. Mi vista se cansa. Y ahorita estoy con la vista y la siento fresca. Fresca. Mis rodillas. Era un quejarse todo el día de que me dolían mucho las rodillas. Decía yo por lo pesadito, no. Ahora me doy cuenta que era porque no tomaba jugo verde. Por eso me dolían las rodillas. Se crean, sí, el peso tiene que ver, pero el jugo verde es pura vitamina, hermanos. La palabra de Dios, las palabras del Señor Jesús, pura vitamina para el espíritu. Pura vitamina. Puro nutriente. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y luego ahora va a poner una ilustración más larga y muy interesante, por cierto. Dice del versículo 27, del 27 hasta el 28. Ninguno, dice, puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Se fija? Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El Señor Jesucristo, hermanos, iba a leer hasta el versículo 28, pero ahorita leemos el versículo 28. En este versículo 27, la ilustración es de un hombre que tiene que vencer al hombre fuerte. En toda esta historia que Jesús está contando, vamos a decir que es una sola historia en varias parábolas, ¿quién será el hombre fuerte? ¿Quién es el protagonista del cual Jesús está hablando? ¿Cuál es el protagonista? ¿Cuál es el hombre fuerte? Si no le ata primero, no lo puede vencer. ¿Cuál es el hombre fuerte? ¿Perdón? Satanás. Satanás, hermano. Satanás es el protagonista de esto que viene hablando Jesucristo. Está diciendo, si Satanás está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa está dividida, no puede permanecer. Si un reino está dividido, no puede permanecer. No se puede hacer nada en contra de un hombre fuerte si primero no se le ata. Está hablando de Satanás. ¿Y quién cree que ató a Satanás? Jesús ató a Satanás. Sí. Pero mientras no atara a Jesús a Satanás nadie lo podía vencer, hermanos, con excepción de Dios. Ahora nosotros tenemos la dicha de decir que podemos vencer a Satanás con la ayuda de Cristo. Sin la ayuda de Cristo no podemos vencer a Satanás. Con el ministerio de Cristo, hermanos, Satanás estaba recibiendo golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Hasta que llega un momento en que la palabra de Dios nos enseña de que fue atado por 1000 años y fue echado a un gran abismo, todo simbólico. Pero ahí se refiere a Satanás. Si no se le ata primero a Satanás, no se puede saquear su casa. Entonces, lo que está diciendo Jesús, miren, ustedes dicen que yo echo fuera los demonios por Satanás. Pero yo lo que les quiero decir es que yo domino a Satanás. Y por eso puedo entrar a su casa y saquearla. O sea, por eso puede sacar a los demonios de las personas. ¿Se acuerdan que hemos visto aquí en el Evangelio de Marcos cómo se habla de endemoniados? Se habla de enfermos y todo esto, pero siempre, y luego endemoniados, y endemoniados, y endemoniados.
Entonces Jesús era el que tenía el poder, hermanos, para atar a Satanás. Ahora, ¿quién ayudaba a Jesús para poder atar a Satanás? ¿Quién andaba con Jesús a la par? Dándole fuerza, dándole vigor, ayudándole en sus acciones. El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo lo impulsó al desierto para ser probado por 40 días? El Espíritu Santo empezó con Jesús, el ministerio de Jesús. Entonces, si Cristo podía atar a Satanás, el que lo ayudaba para hacerlo era el Espíritu Santo. Pero ¿qué decían estos? Espíritu inmundo tiene. ¿Verdad? Versículo 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que éstas sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. ¿O le ayuda a Belcebú? Imagínense. Así de que este es un grupo de parábolas pequeñas, hermanos, ilustraciones muy, muy pequeñas, pero con una gran sabiduría aplicada de una manera perfecta para ese momento. Un reino dividido, una casa dividida, Satanás dividido, el hombre fuerte que tiene un contrincante, que se llama Jesús, y ese Jesús es más fuerte que él. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, por favor. Hebreos 2, 14 y 15. ¿Cómo dice ahí? Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús venció a Satanás. Satanás creyó, hermanos. Satanás estaba recibiendo batalla tras batalla y la perdía y la perdía y la perdía. Pero cuando él logra compaginar el complot para matar a Jesucristo, Satanás dijo, hasta que gané. Y Satanás estaba bien contento, hermanos, porque iban a crucificar a Jesús. Satanás estaba pensando que con la muerte de Jesús, Jesús estaría derrotado. El plan de Dios estaría quebrado. Pero mire lo que dice el escritor de los Hebreos. Dice el versículo 15, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Se está refiriendo a la muerte de él, a la muerte de Jesús. Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era el que tenía el imperio de la muerte? Esto es el diablo. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, el diablo está contento pensando que derrotó a Jesús, pero no se da cuenta de que hay cosas que el diablo no sabe, hermanos. Hay muchas cosas que sabe, es más, el diablo sabe más que cualquiera de nosotros. Pero hay unas cosas que le están vedadas al diablo, cosas solamente de plan de divino. Y mientras que el diablo está pensando que con la muerte está derrotando a Jesús, Dios está llevando a cabo su plan donde tenía que morir un justo, un inocente, por causa de todo el mundo. ¿Se fijan? Y esa fue la victoria. Y luego resucita, hermanos. O sea, no solamente muere, sino que resucita. Entonces derrota la muerte. ¿Y quién era quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Derrotado. Primera de Juan 3:8, por favor. Primera de Juan 3:8. ¿Cómo dice ahí? Primera de Juan 3:8, ¿cómo dice? Que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Jesucristo? Para
para deshacer las obras del diablo, no para caminar de acuerdo con ellas, no para servir al diablo, sino para destruirlo. Apocalipsis 12, versículos del 7 al 12, por favor. ¿Quién quiere leer esta porción de 5 versículos? Apocalipsis 12, del 7 al 12, por favor. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados en el cielo. Sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros contra gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sí, lo que se está describiendo aquí en el libro Apocalipsis, hermano, es el momento en que Cristo está derrotando a Satanás. Se ilustra con el cuadro de que Miguel está lanzando a Satanás para abajo porque ya está derrotado. Y también está anunciando Juan esta visión de Miguel aventando a Satanás y a los ángeles malvados para afuera. Está ilustrando también la victoria de los que predicaban el Evangelio y que fueron muertos por esa causa. Pero yo sé que de lo que hemos leído de Marcos hoy, yo sé que queda algo todavía que nos interesa saber. Jesús dijo: toda blasfemia, toda falta que se haga contra los hombres o contra el Hijo de Dios puede ser perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿A qué se refiere que hay ese pecado de contra el Espíritu Santo que no se puede perdonar? Se puede perdonar aún la ofensa contra Jesús, el Hijo de Dios, pero no se puede perdonar la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sabe usted qué significa esto? ¿Sabe que muchos han tratado de entenderlo poniéndole a la par con unas palabras que dice Juan en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, acerca del pecado de muerte? ¿Será lo mismo la blasfemia contra el Espíritu Santo y el pecado de muerte? ¿O serán dos cosas completamente diferentes? No deje de venir la próxima semana. Para el siguiente miércoles, si Dios quiere, estaremos hablando de ello. Yo les agradezco su atención. Estudie eso, por favor. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué es? El pecado de muerte, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa eso? El pecado de muerte está en Primera de Juan capítulo 5. Ahí puede encontrar usted que habla del pecado de muerte. Dios les bendiga y vamos a hacer una oración para estar allá con nuestros hermanos arriba. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Echamos de menos a su mamá, hermana Ana. ¿Está bien? Sí, hermano, está bien. Ok, está bien. Ahí nos la saluda, por favor.